Bienvenidos y bienvenidas sean todos a este episodio especial en el cual hablaremos de un tema muy complicado, profundo y muy relevante para entender a el México actual, sobre la evolución del homicidio en nuestro país. Ya que pues hoy no voy a hablar solamente de cifras, vamos a explorar cómo ha cambiado la violencia, también cuáles son sus raíces, sus transformaciones, sus patrones, sus momentos críticos y también algunos de los mitos que muchas veces se repiten pero pues no necesariamente son reales. Ya que para entender la violencia pues no es justificarla, sino que es encontrar las formas de prevenirla y reconocer que ha fallado en nuestras instituciones, lo que es la sociedad y pues las políticas públicas que tenemos. Así que pónganse cómodos y acompáñenme a adentrarnos en un análisis claro, accesible, pero profundo sobre uno de los fenómenos sociales más dolorosos en nuestro país, el cual, como lo dije anteriormente, es el homicidio. Pues para poder entender que, pues cómo hemos llegado hasta aquí, necesitamos regresar unas décadas atrás, ya que pues este es un problema que pues no es nada nuevo, ya que siempre ha existido, pero con el paso del tiempo se ha agravado demasiado este problema. Ya que en los años 70 y en buena parte de los años 80, México tenía lo que muchos llamaban la paz social, aunque en realidad era una especie de control político centralizado. Durante esas décadas, los homicidios existían, claro, pero la violencia era más de tipo interpersonal, como riñas, conflictos familiares o disputas locales, no como lo son actualmente, así tan graves como lo son ahorita, pues. Cabe recalcar que pues el crimen organizado también existía, pero pues aún no era la monarquía violenta que conocemos hoy en día. Por más extraño que suene, durante ese periodo había una especie de equilibrio criminal, un control informal en el que ciertos grupos operaban con tolerancia o la vista gorda de autoridades locales y federales. Era un equilibrio frágil, pero mantenía bajos niveles de violencia letal. No fue hasta con la llegada de los años 90 el país comenzó un proceso de apertura democrática, más competencia política, cambios de gobernadores, caída de viejas redes de corrupción controlada, expansión de mercados ilegales, especialmente las drogas. La ruptura del viejo sistema trajo consecuencias inesperadas, ya que los grupos criminales empezaron a competir entre sí, pues y ya no había esa estructura que los controlara, y comenzaron a, pues así, a ser más violentos en este tipo de delito. A finales de los 90 e inicios de los 2000, aquí es donde empieza la transición hacia la violencia que hoy en día conocemos, ya que los cárteles crecieron en tamaño de poder y económico, empezaron a usar violencia pública como mensajes, hubo más armas disponibles para poder, como lo dicen hoy en día, poder sembrar más el terror en las personas y sí, hacer más fuerte este tipo de delito. Ya que pues México pasó de tener grupos criminales grandes, pero relativamente ordenados, si así lo podríamos decir, a una competencia permanente y fragmentada, que desataría niveles de homicidios nunca antes vistos, ya que pues los delitos con los delitos de antes no son nada comparados a los que vemos hoy en día. Si hay un punto clave en la historia moderna del homicidio en México, es este, que es la militarización de la seguridad pública, ya que fue el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico que fue en el año 2006, donde comenzó una estrategia basada en despliegue militar en muchas regiones, arrestos de líderes de alto perfil y golpes directos a las estructuras criminales. El problema es que esta estrategia provocó un efecto que pocos imaginaron, que sería la fragmentación criminal. Cuando un líder era capturado o abatido, sus grupos se dividían en células pequeñas y peleaban entre sí. Se disputaban territorios y se incrementaba el uso de la violencia extrema. Eso es lo que muchos llamaban el efecto cucaracha, ya que al mover una pieza del tablero los grupos se dispersaban y llevaban violencia a lugares donde pues la violencia no existía. O sea, en- con ese tipo de, o sea, en ese punto de tan extremos pues. El aumento de los homicidios fue en el año de 2007-2011,
donde México vivió una escala brutal de asesinatos, aparición de grupos cada vez más violentos, disputas territoriales muy sangrientas y crecimiento de uso de armas de alto poder. El homicidio dejó de ser un solo fenómeno de crimen organizado. También aumentaron las riñas, la violencia local e inseguridad cotidiana. Aquí fue donde el crimen organizado se empezó a diversificar más de lo que eran, ya que los cárteles dejaron de depender solo del narcotráfico, sino que también se expandieron a lo que fue la extorsión, el secuestro, el trata de personas, el robo de combustible, la minería ilegal y el cobro de piso, los cuales son factores que pues hoy en día son son los de los más usados en los cárteles. Por lo que cada una de estas actividades necesitaba territorio y control social, y esto fue lo que incrementó demasiado la violencia en nuestro país. Aquí entramos en una de las partes más importantes, que son las causas, ya que no es solo una la causa por la cual se impuso tanto este delito, sino que es una mezcla de factores estructurales, sociales, criminales y económicos, como lo son la impunidad, ya que este es quizá el factor número uno, ya que más del 90% de los homicidios no se resuelven, lo que nos da a notar que pues matar no tiene una consecuencia alguna, donde pues toda la sociedad tiene una pérdida totalmente de la confianza hacia la justicia y pues pues sí, una normalización a la violencia, que es lo que tenemos hoy en día, ya que muchas de las personas ya normalizamos estos casos, como uno también de los más importantes, que son la desaparición forzada, que es uno de los más fuertes ahorita aquí en nuestro país, ya que nos situamos en los puestos número uno en este tipo de casos, que es algo muy fuerte. Otras de las causas también son las armas de fuego, ya que en México circulan millones de armas ilegales y muchas de estas las hacen llegar desde Estados Unidos por parte del narcotráfico, que son lo que contrabandean lo que son las drogas, las armas, incluso hasta personas, ya que pues ahorita cualquier persona puede conseguir un arma de fuego con cualquier contacto, y ya muchas personas tienen muchos conocidos donde sin algún permiso o incluso armas de calibre militar que no pueden ser utilizadas por civiles, pues, y ya es algo muy normal también en los cárteles, donde hemos visto muchas veces esos famosos videos de amenazas donde supuestamente quieren, para calentar el terreno, pues sí, amenazas donde se es visible los arsenales de alto calibre que no deberían poseer este tipo de personas, sino que solamente el gobierno. Otra causa que tenemos es la desigualdad y el abandono institucional. Ya que muchas personas dicen que no, que la pobreza es la que hace que se potencialice más este tipo de casos, los homicidios. Pero pues es un factor, no es algo que necesariamente tenga que ser verídico, sino que por lo general pues hay muchas afectaciones, el descuido de nuestras instituciones hacia nuestras colonias, como lo son las colonias sin servicio, las escuelas deterioradas, poca presencia policial, zonas donde el Estado prácticamente no existen, como pues también tenemos lo que es la descomposición social. Hay zonas donde la familia está muy fragmentada, también pues no hay muchas oportunidades laborales y el consumo de alcohol y drogas es muy alto. Un punto también muy importante es esto de las oportunidades laborales, ya que muchas de estas personas en zonas donde no hay muchos trabajos, donde puedan adquirir, pues sí, sí, ganarse su dinerito para poder salir adelante, y optan por esta opción de unirse al crimen organizado, ya que son muchísimas las personas que actualmente son partícipes de estos. Incluso es triste como ver muchos niños que desde secundaria ya están participando en estos casos, como son los famosos halcones, que malamente son los que utilizan como carnada.
por lo que vemos mucho pues lo que es la competencia criminal, que pues entre dos o más grupos criminales eh, compiten por las rutas de donde utilizan el contrabando o por los territorios. Hay demasiada extorsión por parte de ellos y uno de los más importantes en las zonas pequeñas que son el mercado local de las drogas. Por lo que pues el resultado que nos da casi siempre es un aumento de homicidio pues muy alto. También tenemos algunos patrones de homicidio en México. Aquí analizaremos dónde, cómo y con qué afecta más la violencia homicida. Como número uno podemos tener al patrón geográfico, ya que el homicidio se centra en estados con disputa criminal, lo que son las zonas estas fronterizas, que es un lugar donde se da mucho este tipo de delito, puertos estratégicos y ciudades medianas con mercados ilegales, también como los municipios institucionales débiles. Hay lugares donde la violencia sube y baja rápidamente, donde se supone que dependiendo del grupo que controle esa zona. Como patrón demográfico podemos tener lo que la mayoría de las víctimas son hombres de entre 15 a 39 años, habitantes de zonas urbanas y marginadas. Esto no significa que ellos sean responsables, sino que son los más expuestos, ya que como lo comentaba antes, siento yo que muchas de estas personas, como por falta de trabajo, es que empiezan sí, a rodearse de gente de los cárteles, donde pues vemos que hay muchísima violencia por parte de ellos, ya sea por pelea de territorios o por cualquier otra cosa, ya de hoy en día, por cualquier cosa, ya llegan hasta el punto de matar. Es algo muy triste, ya que investigando me di cuenta que más del 70% de los homicidios han sido por armas de fuego, que es uno de los medios, pues, entre comillas, más fáciles que se utilizan en estos. Digo entre comillas, ya que, pues, de hoy en día ya nos vemos que ciertos casos que no solamente son por armas de fuego, sino que vemos presente el desmembramiento y la tortura a las personas, que las hacen sufrir demasiado antes de pasar a mejor vida. Y pues uno de los mitos más que se rumoran más sobre este tipo de delito, vemos que dicen que todo es culpa por los cárteles, que en cierta parte sí tienen un índice alto, pero aquí investigando vemos que entre el 30 y 40% de los homicidios son comunes, entre comillas, pues de riñas, violencia familiar, por el consumo de alcohol o por problemas familiares. Vemos que es casi la mitad. Llevaría un 50-50, yo creo, el crimen organizado con los puntos que di anteriormente. También otro de los mitos es de que la violencia solo ocurre en zonas pobres. Pues claro que es falso, no siempre se dan en este tipo de lugares. También ocurren donde hay mercados ilícitos, y la disputa territorial, ya que vemos en zonas fronterizas. Una de las zonas donde se da mucho es Tamaulipas, ya que es un lugar donde se le han pasado, ya tienen varios años si se puede decir, en guerra. Hay demasiadas muertes por parte del crimen organizado. También lo que he visto de que dicen para una alternativa como de resolución a estos problemas, que es lo de legalizar las drogas, resolvería todo. Lo que vemos que claramente pues es falso, porque ya hoy en día no necesariamente los cárteles ganan dinero solamente de eso, sino que ya sus principales ingresos es por la extorsión, el cobro de piso, el huachicol, el secuestro, entre muchos otros, pero vemos que ya no solamente es el contrabando, sino que ya tienen muchos otros modos de operandi para generar ingresos. Otro de los mitos que se dicen mucho es que la violencia de hoy en día es por culpa de los jóvenes, lo que pues
en cierta parte no es cierto, ya que muchos de estos jóvenes son las víctimas y no los responsables. Aunque vemos que hay demasiados jóvenes involucrados en esto, pero también hay un índice muy alto de víctimas en los jóvenes de hoy en día. Cambiando un poquito de tema, hay un punto muy interesante de lo que se ha hablado mucho últimamente, que son sobre los narcocorridos, si son influyentes en los jóvenes, ya que, como se han podido dar cuenta, en México, en ciertas partes, ya están prohibidos este tipo de género musical por el tipo de letras a la apología al delito. ¿Ustedes qué piensan sobre sobre este tema? ¿Que podría ser un factor que sí puede inducir a las personas o, o no? Se los dejo de tarea. Y pues volviendo un poquito al tema, pues el homicidio no afecta solamente, el homicidio no solo afecta a la víctima inmediata, sino que provoca varios cambios profundos, como la desconfianza de instituciones, ya que ya muchísimas de la gente, pues sí, deja de denunciar ciertos, ciertos crímenes de los que son víctimas por, por miedo, ya que es feo como ver que las personas, por tal de no tener problemas, que no debería haber problemas por esa parte, ya que pues se supone que el gobierno está para apoyarnos. Y pues sí, hay muchas personas que prefieren no denunciar, o sea, dejarlo así, pues para su protección, ya que hoy en día el denunciar conlleva un gran riesgo, ya que no sabes con qué persona te metiste o qué persona fue la que te hizo eso, y con tal de que tú lo denuncies, ya tengas consecuencias muy graves. Otro de los cambios podría ser el desplazamiento interno, ya que miles de personas abandonan sus casas por miedo. Vemos que en muchos lugares donde la violencia se adueña de esas ciertas zonas, vemos que miles de personas empiezan pues sí, a mudarse a otras ciudades, ya que esos lugares son muy inseguros. Hay un índice altísimo de homicidios, por lo que estas personas prefieren abandonar sus hogares, que muchas de estas con mucho esfuerzo los han obtenido y tienen que salir a buscar la vida en otras ciudades e incluso hasta migrar a otros países, que pues el más común podría ser Estados Unidos. Que igualmente el crimen organizado tiene ese poder o sí, como modus operandi de los llamados coyotes, que son los que cruzan a las personas ilegalmente, cobrándoles una cantidad de dinero pues un poco alta, pero pues las personas, por la desesperación de salir adelante en otros países donde ven que pueden, sí, progresar, ya que pues aquí no, en estos tiempos ya no hay de dónde salir adelante, y es por eso que se da mucho el abandono de sus viviendas en sus ciudades natales. Otro de los puntos también es el impacto psicológico, ya que las comunidades comienzan pues sí, ya últimamente se normaliza mucho estos casos, como lo repetí anteriormente. Ya tristemente está muy normalizado la violencia en México. Ya no es ya no te asombras tanto el saber de que, tal persona murió por esto, por lo otro, ya es pan de cada día el enterarse de estas noticias de que hay nuevos muertos, o incluso estos mentados, lo que pasó me parece que fue el año pasado, lo del rancho Izaguirre, donde encontraron sí, pues un rancho de reclutamiento de un cártel, donde entrenaban a personas, las engañaban diciéndoles que le estaban ofreciendo un trabajo y las privaban de su libertad, y eran obligadas pues sí, a entrenarlos para poder ser parte del crimen organizado. Algo que no había comentado anteriormente, que muchas de estas personas que permanecen en estos cárteles ya no son por voluntad propia, sino que son obligados por personas de estos cárteles a que participen con ellos, ya que pues ya están en guerra con el gobierno.
También otro de los puntos es el impacto económico, ya que en muchos lugares ya vemos menos inversiones, menos turismo, menos desarrollo, ya que los turistas de otros países extranjeros pues concurren mucho a nuestro país en lugares más que nada costas, playas para vacacionar, pero vemos que muchos de estos ya están, pues sí, ya los están adueñados de ellos el crimen organizado, ya no hay un control por parte del gobierno sobre estas zonas, sino que ya pues sí manda el crimen organizado. Una de las preguntas que se hacen muchas personas es el qué se puede hacer para poder dar solución a esto. Y pues tristemente no existe una solución mágica, pero sí estrategias que funcionarían en otros países y que pueden adaptarse a México, como el fortalecer políticas locales, a los policías, perdón, o sea, fortalecer a este tipo de gobierno para darnos mejor seguridad en ya no en ciertas zonas, sino que ya en general en nuestro país, ya que ya en todos los estados es presente este tipo de delitos, como la capacitación a estas personas, a los policías, ya que muchos de estos vemos que ya son partícipes de, pues sí, que ya son una misma mafia junto con el crimen organizado, ya que el crimen organizado compra al mismo gobierno para poder ser cómplices en ciertas actividades ilícitas. Como otro punto para fortalecer estos casos de en qué es lo que se puede hacer, sería como aumentar los salarios dignos, ya que vemos que muchas personas que ganan, supuestamente que dicen eso de que se van a lo fácil, que sería delinquir, porque pues sí no les alcanza para satisfacer sus necesidades. Otro de los puntos también podría ser la prevención social, que sería recuperar espacios públicos, mm, eh, proponer o realizar programas juveniles para que no sean incitados a pertenecer a estos grupos, ya que, como lo decía, los jóvenes son un índice muy alto en este tipo de sectas. La educación y el empleo también es algo muy importante la educación, ya que desde niño tienen que formarse pues de manera correcta, ya que la educación es el pilar fundamental para que una persona tenga un desarrollo digno y no tenga una actitud mm, desviada, pues vaya. Y pues a este punto, si queremos, pues sí, hacer algo, lo primero es dejar de pensar que hay una solución milagrosa, como ya lo había repetido anteriormente, ya que tenemos que poner, más que de nuestra parte, fortalecer todos los puntos que había dicho anteriormente, como las políticas, ah, no sé, personal del gobierno más capacitado y que pues hay una fuerza de voluntad más grande en las personas, pero pues tristemente como no todas las personas tenemos esa misma forma de pensar, no todas las personas reciben apoyo, no todas las personas tienen las mismas carencias que otras y pues sí, es algo muy difícil de encontrar la solución. Como bien lo digo, no hay una solución de por medio que evite por completo esto, ya que es algo que siempre va a existir y va a seguir existiendo hasta no sé cuánto tiempo. Pero pues sí es un punto clave que empecemos a hacer un cambio, ya que de poco a poco se puede lograr eh, que no se siga intensificando por lo menos, ya que es muy grave, muy grave este problema ya en nuestro país. Y pues otro punto, el papel del Estado, lo que sí funciona y lo que se ha demostrado inútil. Sí funciona mejorar la capacidad investigativa, ya que pues un país reduce el homicidio cuando aumenta la capacidad del Estado para investigar y castigar efectivamente. El castigo es algo muy importante, ya que pues hoy en día la corrupción no deja que las personas que realizan cualquier delito o vaya del homicidio sean castigadas o sí tengan una sentencia como tiene que ser. Hay casos que pues sí, pues ya no se hace una investigación más profunda, ya que pues como lo repetía anteriormente,
el gobierno y pues la mafia ya tienen un lazo ya son muy unidos en cierta parte. Y ahorita por tener poder o por tener contactos y una persona con poder hace cualquier cosa y ya con dinero lo solucionan todo. ¿Y qué pasa? Pues salen limpios y vuelven a delinquir y es un círculo que por eso es por lo que no se da solución a este tipo de delitos. Y pues también vemos que pues el investigar no es detener a cualquiera, sino es detener al culpable correcto con la evidencia sólida para poder ser castigado como se tiene que ser para poder tener poquitito más de control en este tipo de casos. Como unos puntos más plus que podamos tener para más, para tener más, ¿cómo podría decirlo? Para tener más efectividad podría ser pues más peritos, tener más laboratorios de prueba para poder hacer los estudios, una mejor cadena de custodia, ministerios públicos capacitados realmente, equipos de análisis criminal, mejor uso de la tecnología y base de datos integradas. La evidencia mundial muestra algo claro. Cuando la impunidad baja, la violencia baja. Pero pues otra cosa, no funciona aumentar las penas, sino aumentar la investigación, ya que como lo decía, pues hay personas que por ciertos delitos así, como no tienen ese poder como otras personas de poder salir fácilmente de esos problemas, pues hacen una investigación a medias e incluso en los penales hay muchísimas personas que, pues sí, que son inocentes y las que son culpables realmente aún siguen en la calle delinquiendo, ya que pues México ha endurecido penas por 30 años y la violencia sigue, o sea, no se ha visto un índice más bajo, sino que al caso contrario, con el pasar de los años vemos que cada vez es más, sí, pues más, es mayor el índice de la violencia, pero ya están números rojos todo esto de la violencia en nuestro país. Pero la pregunta es por qué, pues porque el problema no es la pena, sino que casi nadie es detenido. Como lo comentaba anteriormente, no, ya muchas de estas personas salen limpias, o sea, ni se hace una investigación correcta, como debe de ser. Incluso yo me imagino que ni se ha de abrir carpeta de investigación en muchísimos de estos casos, o muchos de estos casos quedan, pues sí quedan a medias, sin una investigación sólida para poder detectar al culpable y dictar una sentencia para que pueda pagar lo que ha hecho. Uno de los sectores más abandonados es la seguridad municipal, ya que el 80% de los homicidios sucede en espacios locales, o sea, ya no es como antes. Antes se decía que incluso mm, sí, para llevar a tirar a una persona, ya que pues, cuando los mataban así, buscaban incluso ciertos horarios para poder llevarlos y eran lugares donde no había personas, no sé, como los cerros o lugares más lejos, antes eran donde eran más comunes estos tipos de delitos, donde eran encontrados los cuerpos con un nivel muy bajo a los que son hoy en día. Pero hoy vemos que estos homicidios son muy normales en espacios locales como colonias, calles, barrios o municipios muy específicos. Mm, Pero pues es algo que pues ya no se toma cartas en el asunto sobre esto, sino que se deja pasar. Como lo digo, es un sector muy abandonado lo de la seguridad de hoy en día, ya que fortalecer la policía municipal es fundamental. No se trata de militarizar, sino de profesionalizar localmente a estas personas para que puedan brindarnos una seguridad eficiente. Otra cosa sería poder tener policías capaces de analizar patrones delictivos, detectar riesgos en tiempo real, intervenir comunitariamente y pues sí, resolver problemas antes de que escalen, pero pues no, como les digo, es algo muy que no se da un seguimiento para poder tener una prevención antes de que pasen todo este tipo de delitos. Y pues cuando la gente escucha prevención social, piensa en clase de deporte o talleres de arte,
pero pues la prevención social es muchísimo más compleja y más seria, ya que incluye el urbanismo, iluminación, actividad económica, la salud mental, la atención o violencia familiar, inclusión educativa, programas de memoria, recuperación de espacios públicos, control de adicciones y la prevención de reclutamiento juvenil, que como les mencionaba anteriormente, es el que ahorita está el índice altísimo en el reclutamiento de personas y más en este tipo de edades que son los jóvenes que fácilmente caen en este tipo de trampas de supuestamente trabajos y son engañados para poder colaborar con el crimen organizado. Ya que hay estudios impresionantes que muestran que si solo mejoras solo tres cosas de estas que me acabo de mencionar anteriormente, que son la iluminación, espacios públicos activos y transporte accesible, los delitos violentos bajan entre un 20 y un 40%, ya que el ambiente regula el comportamiento. Esto es criminología ambiental pura. Los delincuentes, si evalúan riesgos, no actúan como, no actúan como autónomas. Otro de los puntos es lo de la violencia familiar, ya que es un origen invisible del homicidio, ya que muchos de estos asesinos crecieron en hogares donde hubo abuso, donde hubo golpes, donde hubo alcoholismo, donde hubo abandono, negligencia, traumas, traumas no tratados, ya que como lo comenté anteriormente, mm, la educación va desde esta parte, ya que sí, pues como lo comentó, los asesinos de ahí donde van naciendo, desde la niñez, con los tramos, esos abusos que tienen y nunca fueron tratados y pues son los que van conllevando a que tengan actitudes desviadas y que sean propensos a delinquir, a matar, a robar, a cualquiera de los delitos que sean más comunes. Muchas de estas personas tienen estos, sí, pues estos criterios, vaya, que desde niño fueron abandonados educadamente, de educación, perdón, por lo que es lo que les decía que tenemos que, pues sí, implementar más la educación en los jóvenes, ya que pues esto no justifica a nadie, pero sí explica la pregunta clave que es, cuando un homicida nace en casa, la respuesta es, mm, pues que puede ser, la estructura de mala pregunta, sino que sería ¿cuánto homicidio nace en casa? Y pues la respuesta es, pues de ahí se determina si una persona sea más propensa a delinquir, ya que desde ahí son las bases de la negligencia por los padres, o el abandono, los golpes, y estos jóvenes o niños guardan un rencor y buscan desquitarlo o liberarlo con algo que sería esto, pues sí, lo del crimen organizado, o el estar con pandillas, el delinquir. Por lo que la solución que ahorita me trae a hablar sería el intervenir antes de que ese niño se convierta en un adulto violento, con programas de apoyo psicológico, escuelas para padres, ya que pues ni un padre nace sabiendo siendo papá, ¿verdad? Es un proceso que tiene sí, pues, su proceso, teniendo un acompañamiento emocional, una intervención temprana, mm, líneas de atención, trabajo comunitario con familias de riesgo, programas sociales enfocados a niños expuestos a drogas o violencia. Yéndonos a otro punto que podría ser factible es la reconstrucción comunitaria, que es lo que pues ahorita está por los suelos, que es lo más difícil y lo más necesario, ya que ya que un barrio o colonia que no confía en la policía, no usa el espacio público, no tiene organización social, no tiene un liderazgo positivo, no tiene actividades para jóvenes y no tiene redes de apoyo, es un terreno muy fértil para la violencia, que vemos que pues en estos tiempos son muchísimas las zonas que no cuentan con ni una de estas cosas anteriores que dije, por lo que
pues es muy importante reforzar cada una de estas para comenzar a hacer un pequeño cambio. Y pues con esto podríamos ver que cuando la comunidad se fortalece, la violencia pues obviamente tiene que bajar. Poniendo como ejemplos para poder tener una comunidad baja en violencia, teniendo comités de vecinos, actividades con las personas de ahí. ¿Qué más podría ser? Teniendo proyectos deportivos, la participación ciudadana, para que haya una buena sana convivencia entre todas estas personas. Otro punto que yo pienso que será factible como para la solución a este problema podría ser la atención a las víctimas, ya que muchas veces las dejan, pues sí, o sea, no se remunera el daño psicológico que se les da a estas personas, como los traumas que les quedan o la rabia, la depresión o incluso la sed de venganza, que ese es un factor que a veces una víctima pues se hace victimario, se vuelve a por querer tener esta sed de venganza. Muchas de las víctimas pues sí optan por buscar venganza por sus propias manos, por lo que vemos que ahí también sube el índice más de la violencia. Y pues para ya dar cierre a este podcast, reducir el homicidio, pues como lo decía anteriormente, no es imposible, ya que muchos países lo han logrado. Pero pues para esto se necesita lo que sería paciencia, la inteligencia, prevención, como lo decía anteriormente, la investigación, que sean investigaciones concretas, con investigación sólida, incluso ayuda de la ciencia, políticas públicas serias y una voluntad real en las personas que, pues sí, que quieran un verdadero cambio, que seamos conscientes para que México vuelva a ser no el de antes, sino que podamos sanar un poco de lo que hemos hecho, de lo que se está pasando, ya que es muy triste esta situación actual en México, que pues si seguimos así, pues sabe Dios que pueda pasar en un futuro, en un más allá, que a lo que vamos, pues me imagino que nos encontraríamos en situaciones muchísimo más deplorables en las que estamos hoy en día, ya que pues México merece una estrategia que entienda la complejidad del problema, una estrategia que ataque la causa y no solo consecuencias, una estrategia que piense a largo plazo, no solo en el siguiente sexenio, una estrategia que entienda que el homicidio no es solo un delito, es un síntoma de un país herido que necesita ser sanado, y una sanción requiere un esfuerzo colectivo, un esfuerzo donde todos importan, desde el niño que asiste a un taller de fútbol hasta el fiscal que resuelve un caso con evidencia sólida, hasta la madre que educa sin violencia, hasta el vecino que participa en una reunión comunitaria. La violencia no se evapora sola, se combate, se previene, se reduce y se entiende. Tenemos que entender que estamos en tiempos muy deplorables en situación de seguridad, de homicidios, ya que pues sí, como les comentaba, pues estamos con un índice muy alto, estamos posicionados en los países número uno con desaparición forzada, con homicidios, estamos llenos pues sí, nuestro país está en condiciones deplorables, ya no es el México que era antes. Y pues sí, como tarea les dejo que hagamos conciencia, que cada uno de nosotros pongamos nuestro granito de arena. Si tenemos amigos o familiares que tengan algún problema o así, ayudarnos mutuamente. Sí, para buscar una ayuda para poder no dar solución como tal al, al, a este tipo de delitos como les decía, pero pues sí tener la prevención antes de que se formen más personas a delinquir para poder tener el control. Y pues bueno, esto fue todo. Espero les haya gustado, haya sido entretenido este podcast. Y pues nos vemos a la próxima. Muchas gracias.